Dos altas funcionarias del Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú renunciaron a su cargo por inequidad de género. Por ejemplo, la directora recibía un sueldo cercano al 1,5 millones de pesos, mientras que su par, que es hombre del Liceo Nacional de Maipú, gana más de 2 millones. Para conversar al respecto nos acompañan las profesionales afectadas, porque no solo la directora, sino que la ex directora del Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú, María Luisa Rivera, y la ex jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica, María Isabel Fernández. A las dos, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hola, Martina. Bueno, vemos que la cancha no es pareja en muchos ámbitos, lo hemos visto en materia política, lo hemos visto en materia empresarial, de liderazgo, pero cuando se llega a un mismo cargo, ustedes hicieron la pregunta, ¿por qué si nosotros somos mujeres ganamos X y el mismo equivalente gana X más 10? ¿Ese es el tema? Mira, principalmente, bueno, podríamos decir que es el tema, pero existen otras realidades en la comuna de Maipú, yo creo que a nivel nacional también, que hay profesionales de la educación que tienen cargos directivos, que tienen mayores remuneraciones sin tener ninguna exigencia mayor en términos de resultados. María Luisa, pero te quiero hacer una pregunta a las dos. ¿Esto lo ven ustedes como un tema de género o un tema de lo que es la ley del estatuto docente, que está hoy en día y que es súper rígido, que muchas veces vale más los años que el currículum o que los cursos, la especialización? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Bueno, yo creo que hay dos factores. Uno tiene que ver con el estatuto docente, y yo creo que no nos favorece, no nos ayuda en nada a las profesionales y a los profesionales en general del ámbito de la educación, que hacen bien las cosas porque hay ciertas restricciones, pero también hay voluntades, ¿ya? Y yo creo que aquí es donde está el tema efectivamente de la discriminación de género, porque evidentemente que frente a la responsabilización de tener resultados, de entregar una educación de calidad, nosotros somos defensoras de la educación pública, por algo trabajamos en un colegio público, trabajábamos en un colegio público y ahora en otro lugar, pero también en el ámbito público, y creemos que efectivamente ahí se da mucha discriminación. Y justamente uno de los respaldos que tienen para avalar este tipo de situaciones es el estatuto docente. Porque, bueno, cuando ustedes fueron a plantear esta situación a la Corporación de Educación de la Municipalidad, ¿qué fue lo que les plantearon? O sea, bueno, nosotros pedimos que se cumpliera como el espíritu de una ley que salió en el 2009, que es una ley sobre a igual responsabilidades, ¿no? Igual sueldo para los hombres y mujeres, y al menos en educación sí nosotras tenemos bien claras las metas, las exigencias en términos de asistencia, de matrícula, de resultados. Entonces lo que nosotras fuimos a exigir es eso, porque pero nosotros tenemos... no se adapta al estatuto docente. No, claro, pero la voluntad sí la permite hacer. Nosotros ahora estamos trabajando en otro espacio, ya que es el DAEM de Independencia, y ahí sí se puede ver que efectivamente las directoras y los directores tienen el mismo sueldo. ¿Por qué? Porque tienen la misma responsabilidad, y algunos pueden estar mucho más años que otros en el sistema. ¿Te fijas? Yo llevo muy poco tiempo en el sistema haciendo clases como profesora en un liceo público, y me exigen como jefa de unidad técnica los mismos resultados que a un jefe técnico que lleva 10, 20 o 30 años. Entonces claramente hay una injusticia. ¿Y en ese caso el sueldo es el mismo, a mismas responsabilidades y a mismas exigencias, mismo sueldo? En Maipú no. ¿En Independencia? En el caso de los jefes técnicos no lo tengo tan claro porque llegué hace muy poco, pero en los directores sí te puedo asegurar, pero sí, con absoluta certeza que eso sí ocurre. Y ustedes, bueno, son profesionales de la educación y profesionales muy destacados. Me gustaría que cada una me contara cuál es su currículum y por qué decidieron optar por la educación pública. María Isabel. Mira, yo estudié en un liceo de excelencia, estudié después con crédito en una universidad y mi posgrado lo hice con una beca del Estado. ¿Dónde estudiaste? En la USACH, ya que bueno, que no tiene tan malos resultados en la prueba inicia, y después estudié en la Católica de Valparaíso mi doctorado con una beca CONICYT. Entonces, yo siento que tengo que devolverle al Estado, a todos los chilenos, ¿no? Porque mi educación se pagó con los impuestos de todos los chilenos, yo siento que tengo que devolverle eso que yo recibí a los ciudadanos chilenos. ¿Y qué mejor lugar que hacerlo, por ejemplo, a las niñas de Maipú? ¿Y tú, María Luisa?
Bueno, yo también estudié en el ámbito público. Tengo que decir que efectivamente pasé por un colegio particular subvencionado de Talagante, pero mi formación inicial como estudiante fue siempre en colegios públicos, de Peñaflor, de Victoria, de Arica, viví en varios lugares, y que me formé como profesora de Educación General Básica en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y que he hecho, bueno, estudios en Francia, estudios en Cuba, y que estoy, con un magíster, optando el grado de magíster en evaluación en la Universidad Católica, y ahora haciendo otro magíster en la Universidad Alberto Hurtado. ¿Y optaste por la educación pública? Sí, opté la educación pública. Soy una convencida de que el Estado se tiene que hacer responsable de la educación de su gente. Y soy una convencida de eso. O sea, yo creo que ahí se tiene que defender. ¿Y sabes qué? ¿Y por qué no fuimos a Independencia? Porque efectivamente la lógica del alcalde Gonzalo Durán nos ha dicho, o sea, él no es partidario de que la educación esté en los municipios, que son otras las entidades que se tienen que hacer cargo de esto. Pero me nos dijo, mientras la educación esté en el municipio, hay que hacer un trabajo de excelencia. Y él nos invitó a eso, y de verdad que estamos recontra comprometidas con esta nueva mirada, porque efectivamente donde podamos hacer un aporte lo queremos hacer. ¿Y ustedes lo ven como un problema político, Cristian Vittorio, y no tenía el mismo convencimiento? Mira, yo partí este proyecto con Alberto Undurraga, y yo creo que efectivamente a lo mejor él no tuvo ni siquiera conocimiento de esta negociación que tuvimos con el gerente de la corporación. A mí me entra todavía la duda si es que alguna vez él estuvo informado de este tema, ¿ah? Pero evidentemente el discurso, la convicción, yo hoy día la veo más en este otro edil, en este otro alcalde. Por lo tanto, el tema de la educación, o sea, en el tema de la educación y en el tema del género no pasa por el estatuto docente, sino que claramente por un tema de voluntad. Absolutamente, absolutamente. Y es más, yo te digo que si uno entra a hilar más fino, podríamos ir a ver cuánto ganan los directores de los liceos bicentenarios. Y ahí te aseguro que también hay diferencia. Te aseguro que hay diferencia. Yo encuentro que es una muy buena política lo de los liceos bicentenarios, pero también creo que tiene que ordenarse este tema. Que efectivamente hay discriminación de género en los sueldos, en nuestro país los hay. Y bueno, la última CACER los refleja tremendamente y dolorosamente. Hay diferencias hasta de 36%, 37% en los sueldos de las mismas responsabilidades de trabajo. ¿Ah? Y yo creo que ahora, bueno, hay que tomar medidas, o sea, no puede ser solo buenas intenciones. Imagínate que en el 2009 sale una ley con el mismo círculo, defectuoso del que estábamos hablando hace un rato con Mario Weisflut a propósito de la prueba inicia. ¿Ustedes cómo ven este círculo? Porque un profesional que gana un profesional de la educación que gana un 40% menos que en otras carreras, que estudiara otras carreras, claramente se va a ver desincentivado desde que está en el colegio, que llega a la carrera de pedagogía casi por descarte. ¿Cómo ven este círculo ya vicioso del tema? Bueno, nosotros creemos que la segmentación efectivamente en educación se da enormemente, es una cosa que llega a ser dolorosa como país, y que si no la asumimos ahora, el cambio tiene que ser radical. De verdad que tiene que haber una pequeña revolución en educación para que efectivamente buenos profesores se incentiven, buenos estudiantes se incentiven en la pedagogía, vayan a hacer clases en los lugares donde hay mayor vulnerabilidad y inequidad en todos los aspectos, para que efectivamente ese círculo que es una maldad, que es malicioso, sea un ciclo virtuoso. Pero hoy día el énfasis se está poniendo más bien en la gratuidad de la educación, más que apoyar la formación de los docentes. O sea, yo creo que eso corre por dos carriles que no son incompatibles. ¿Te fijas? Yo creo que aquí hay universidades que sistemáticamente han demostrado que no forman buenos profesionales para la educación. Y yo creo que el Ministerio o la Agencia de Calidad debiese tener la competencia para cerrar esas carreras, porque eso es un daño que le hacemos a la sociedad, no a 5 años, sino que a 20, a 50 años. ¿Ya? Y por supuesto que se debiesen poner los recursos en una parte importante en la formación inicial de los profesores, de las educadoras de párvulo, sobre todo en la enseñanza general básica. Ustedes están trabajando en Independencia. ¿Cuál es la calidad de los profesores que ven en Independencia a la vista de estos resultados de la prueba inicia, en que el 60% de los que dio el examen, que uno tiende a pensar que los que lo dieron eran los que se sentían preparados para el tema, es insuficiente? ¿Cómo ven ustedes en Independencia la calidad de los profesores? Mira, afortunadamente el año pasado la estadística de la evaluación docente no nos arrojó ningún profesor insuficiente. Sí, tenemos un porcentaje alrededor de un 17% de profesores evaluados en la condición básica y el resto en destacado y competente.
¿sí? Así que nosotros creemos que el capital humano, podríamos llamarlo así, de los profesores es bastante auspicioso. Así que no estamos tan desmoralizadas por eso. Ellos ya nos han convocado a hacer perfeccionamientos atingentes, por lo que también habla muy bien de la disposición del profesor a perfeccionarse en aquello que necesita para entregarle lo mejor a sus estudiantes. En ese sentido, es un mito que los mismos profesionales no quieran someterse a estas pruebas. Tal vez a lo mejor no son los recién egresados, sino que son los que ya llevan mucho tiempo ejerciendo y con, no sé, 1.700 horas al año que hablábamos con Mario Weissel. Es bien difícil además poder capacitarse y seguir con el último, digamos, con la última línea en materia de educación para ir rindiendo pruebas que le permitan a lo mejor acreditar que está bien preparado. Mira, yo creo que ahí efectivamente se tienen que tomar medidas en todo ámbito de cosas, porque efectivamente el profesor, nosotros por esta cosa de equilibrar el tema en términos económicos, por la subvención que hay entre los sueldos de los profesores, efectivamente tenemos que restringir muchísimo el tiempo que ellos tienen para la preparación de la enseñanza, para la discusión pedagógica. Entonces ahí hay un tema que efectivamente tenemos que hacernos cargo. El Estado tiene que ser capaz de regular ese tema y poder permitirle al profesor que de sus 44 horas de contrato que puede tener semanalmente, bueno, un 60% lo aplique en sala de clase y un 40% para la preparación de la enseñanza, para esta discusión, para crear estas comunidades de aprendizaje que nosotros lo que vimos en Independencia es efectivamente que está esa voluntad, están esas ganas, están las ganas del profesor incluso que son normalistas, que están a punto de jubilar y que tienen muchas ganas de reencantarse con su trabajo, comprometerse más con la educación pública. Y mira, nosotros llevamos desde el 1 de agosto en este trabajo y ya hemos tenido encuentros de perfeccionamiento y capacitación con los profesores, con los jefes técnicos en una oportunidad y con los profesores que se van a evaluar este año. Ya llevamos 3 reuniones. ¿Ustedes también están de acuerdo con que hay una sobreexigencia, un sobrematerial curricular que uno no se alcanza a pasar y otro pueden ser temas bien irrelevantes dentro de estas 1.700 horas que hay que pasar? Bueno, ayer lo vimos, ayer en una reunión en planificación estratégica de la educación para Independencia, efectivamente los estudiantes nos decían así abiertamente: ¿por qué no podemos tener un currículum nuestro que sea súper pertinente a nuestra realidad, a nuestras condiciones, a lo que Independencia quiere, digamos, en términos de educación para su gente de su comuna, con identidad local, etcétera? Y nosotros creemos que efectivamente se nos tiene que dar la posibilidad de generar y crear ese currículum que responda obviamente a una línea conductora a nivel nacional, pero también a lo local, también a la necesidad. Yo creo que ahí hay mucho que hacer y de verdad que las ganas están. Las ganas en todo el profesional está. María Luisa, María Isabel, se nos acaba el tiempo. Yo les quiero agradecer por haber venido a CNN a contarnos su experiencia, a contarnos de que la igualdad en materia de género y en términos económicos es posible, que falta la voluntad, que no se restringe por el tema del estatuto docente, por lo menos en materia educacional, y también hablar un poco de los resultados de esta prueba inicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición, ya regresamos con otras noticias, viene también todo el deporte, no se vayan.